Hecho. Hola, buenas tardes. Ahorita estamos desde las oficinas de Antotec. Estamos mostrando lo que es el T300 Platinum. Para los que no saben lo que es el T300 Platinum, es un equipo de programación de llaves y controles. Este equipo sirve para codificar Ford, Chrysler, Chevrolet, Nissan, Honda, Peugeot, Mitsubishi, en fin, es casi para el 90% de vehículos comerciales. Me refiero a comerciales con carros no tan nuevos, quizá del 15, 16 hacia atrás, desde el 95. Este es un equipo, podemos decir, es el principal que todo cerrajero debe de tener. Es el primer equipo que el cerrajero debe de tener por la característica muy importante, extraer los códigos de pointer, extraer los códigos de Chrysler tipo 2 y extraer los códigos bueno, más bien programar tipo 1, extraer los códigos de tipo 2 y el CAN 1, 2, 3, 4 y 5 lo hace perfectamente el T300 Platinum. El T300 Platinum viene siendo el T-Code. Esto es un T-Code, ¿sí? Esto es un equipo de 90,000 pesos. Este es el T300 Platinum, que le hace las mismas funciones que T-Code. Por eso el T300 Platinum es el mejor en su generación. Han salido muchas versiones de T300. Como es un equipo muy vendible, han salido muchas versiones y ustedes saben, hay de calidades. Aquí contamos con diferentes placas que traen esos equipos adentro. Como ustedes pueden comprobar, esta es la placa de un T-Code. Obsérvenla bien, que trae este conector blanco y trae como remachitos dorados. Es una placa fina, es una placa muy bien hecha. Y este es el T-Code. Vea la construcción que tiene. Es una construcción inglesa de muy buen equipo. Ahora, normalmente un T-Code debe de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 líneas. 4 compuertas. 1, 2, 3, 4. Todos los transistores, todos los componentes aquí están. Tiene que tener aquí también componentes. Y esta etapa, que es muy importante para Ford. Y aquí este transistor que estaba acá abajo, este capacitor y este diodo Zener, ¿sí? Si ustedes observan, este equipo lo trae. Ahora les voy a mostrar. Mucha gente nos dice que compró un T300 bueno, dicen que mentimos porque ellos compraron un T300 hace 8 o 9 años muy bueno. Y les funcionó muy bien, ajá, efectivamente, porque compraron seguramente esta placa, ¿sí? Y seguramente también la vendimos, nos las compraron Antotec o alguien que nos las compró a nosotros para vendérselas a ustedes. Entonces, aquí le compruebo, igual tiene las 8 líneas, igual las 4 compuertas, igual el capacitor, igual el tiristor, igual la sección de Ford, igual aquí la sección de regulación, ¿sí? Por eso es una placa buena, muy buena además. Pero después vinieron otras generaciones de placas y vamos a mostrarle otra generación. Aquí podemos observar que sí, efectivamente trae las 8 líneas, las 7 de aquí y esta de aquí, pero aquí ya no trae estos 2 transistores. ¿Se fijan? Que ya esta placa, aunque funciona muy bien, no es de las mejores. Es una placa nada más buena, regular, podríamos decir. Aquí ya le falta este transistor. Aquí todavía tiene este componente.
todavía tiene le falta aquí ya el diodo Zener y tiene el capacitor, ¿sí? Todavía es una generación, podríamos decir, más o menos buena. Pero después llegó esta otra generación. Como esta, por ejemplo. Miren, para empezar, esta alguien la trabajó y la trabajó muy mal. La trabajó muy mal. Esto no se debe de hacer, pero se lo hicieron. Alguien, no sé en dónde. Ahora, observen que esta ya no tiene estos componentes. Ya no tiene aquí ningún componente. Aquí ya no tiene el capacitor y el diodo Zener. Acá ya no tiene nada. Y acá sigue teniendo las 8 líneas, pero nada más 2 compuertas. ¿Sí? Se observa ese detalle. Después llegaron una generación de placas como esta, que es más chiquita que estas. Más chiquita que estas. Observen que también tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí está la octava, ¿sí? O sea, esta placa, hay varias versiones, hay como 5 o 6 versiones, unas funcionan muy bien y otras funcionan muy mal. Ahora, llegó esta generación, vean este otro detalle, ya viene más vacía, ¿sí? Ya en vez de tener un conector para quitar y poner, viene pegado directamente, con lo cual pues se están ahorrando dinero. Aquí, en vez de traer el conector, que normalmente debería de ser uno de estos, ya viene así. Vean la mala calidad de la placa, vean que le faltan todos los capacitores. Sí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le falta la octava. Aquí ¿ya vieron ese detalle? Le faltan componentes, se nota porque están los espacios, pero no están los componentes. Ahora llegó otra versión, que fue esta. Esta versión, pues fue un equipo más o menos bueno. Ya ahorita los componentes ya no los hay. La podemos reparar, si la tenemos en la mano la podemos reparar. Pero ya muchos de los componentes y todo de esta placa ya no existen. Esta placa es viejona, no tan mala. Aquí hay otra placa que vean, está vacía. El componente de aquí ese lo debe traer. Ahorita lo quitamos porque ya es un hueso. Pero vean cómo está vacía, ¿sí? Ya aquí ya no trae las líneas, ya trae unos transistores que se dañan con mucha facilidad, seguidos se les queman. Y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no trae la octava. ¿Se fijan? ¿Cómo son diferentes? ¿Cómo no son iguales? Ahora, la última generación de placas que venden desde hace 5 años, todos, es esta. 1, 2, 3, 4. Si acaso trae la quinta, nada más 2. Ya incluso le quitaron espacio, ya no vienen bien acomodadas. Vacía de aquí, vacía todo esto está vacío, aquí abajo está vacío y aquí abajo está vacío. Y la más nueva es esta, la que ahorita en la actualidad o le venden como esta, pero vean esta, es totalmente vacía, totalmente. Vean aquí, por lo menos trae un integrado bueno, acá trae un integrado malísimo. Estas placas tienden a fallar de todas las líneas y de estas placas son las que tengo cientos y cientos y cientos de placas que el cerrajero me las trae primero a arreglar y al ver que sale más caro arreglarlas que cambiarlas por un platino, pues lo cambian por un platino. Aquí tenemos la prueba. Esta es una pequeña prueba, pero tenemos muchas. Esto que ustedes ven aquí son de Guadalajara, de la última convención de Guadalajara, junto con esta caja, son de lo que nos llevaron y estuvimos cambiando, haciéndoles un T300 platino. Si ustedes observan, todas estas placas son la misma.
La misma placa mala que les dije, mire, son muchísimas. Muchísimas. Aquí no se trata de decir que el distribuidor que las vende mal, no, o sea, cada quien es. Aquí se trata de que el cerrajero conozca la calidad y no le mientan y no le den gato por liebre. Desgraciadamente, ustedes saben, a veces el vender algo muy barato a veces da más ganancia. ¿Por qué? Porque se están ahorrando en componentes, se están ahorrando en calidad. Nosotros aquí en Antotec tenemos una buena calidad porque no competimos con precio, competimos con calidad. Ese es el lema de Antotec, y con nuestro respaldo, con el ingeniero Antonio Guerrero y su servidor, capitán Antonio Guerrero, somos electrónicos. No somos solo cerrajeros, somos electrónicos desde toda la vida. ¿Sí? Yo nací en la electrónica, es mi pasión, es mi gusto. Mi hijo es ingeniero en electrónica, graduado en Canadá. Entonces, estuvo en la universidad y estuvo en Canadá. Entonces, no estamos nosotros improvisando ni estamos inventando cosas, ¿sí? A veces hay comentarios tendenciosos que dicen, es que yo tuve un equipo negro o un azul, hace años lo compré y me ha salido bueno. Sí, efectivamente, ya les mostré por qué, porque puede traer una placa buena, pero de 5 años para acá venden equipos, ya sea el color, no importa, el color no importa, el color ustedes pueden ver, lo que importa es esta placa que está dentro, ¿sí? Aquí vemos la de Platinum, obsérvela, y aquí vemos la de este equipo. Puede venir las placas buenas, malas y regulares en cualquiera de estos equipos. Este equipo, ustedes lo ven rojo, pero compárenlo, no es un Platinum. No es un Platinum. Y obsérvenlos bien los dos. Para empezar esto, aquí este es un Platinum. Ahora si los volteamos, ustedes en el Platinum van a ver esto, en los otros no van a ver. Y si lo destapo, ahorita les voy a enseñar el comparativo de las placas. Por ejemplo, ya es un equipo, cuando ya dicen sello de garantía, es un equipo que ya pasó por nuestras manos y ya se los reparamos. Aquí vean, observen, por ejemplo, este T300 negro trae una placa buena. De las regulares, porque miren, les faltan los componentes, ¿sí? Pero funciona más o menos bien. Pero si destapamos, si destapamos aquí, este es el Platinum y este es el rojo. Si lo destapamos, ¿qué vamos a encontrar? La misma mala calidad, la misma placa de mala calidad, vacía. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que les mintieron, y cuando usted iba y los veía, les preguntaba, ¿es el Platinum? Y le decían, es lo mismo, nada más cambian las letritas. Entonces, mucha gente o algunas personas en el Face hacen comentarios tendenciosos a veces sin saber. Gente que, por ejemplo, ni siquiera ha comprado un Platinum, habla de que su equipo salió bueno, pero él nada más está comparando un solo equipo. Nosotros le estamos comparando miles, literalmente miles, que hemos reparado, que hemos cambiado, que hemos actualizado. O sea, nosotros tenemos toda la experiencia. Una persona que tiene 1, 2, hasta 5 equipos en su poder no va a hacer la diferencia contra todo lo que tenemos. Ahora, T300 Platinum, esta es la forma de que nosotros lo entregamos al público. La maleta, que es una maleta totalmente funcional para el cerrajero, dice Antotec. Recuerden que el T300 Platinum está fabricado para nosotros
y además nosotros aquí le hacemos un control de calidad. Aquí está el taller de Antotec, donde ustedes pueden ver nuestro laboratorio, donde somos los únicos en Latinoamérica que reparamos todos estos equipos. Por eso nosotros, a diferencia de quien sea, podemos dar una garantía, porque nosotros podemos solucionarlo, ¿sí? Aquí está su sello de garantía. Ok, este es un T300 Platinum. Los cartuchos. De tipo 1 y tipo 2, 100% garantizados 2 años. El equipo garantizado 2 años. Los dos cartuchos. Aquí está el tipo 1 y el tipo 2 garantizados. Y todos los demás cartuchos igual garantizados. Pero hacemos referencia a estos porque es muy común que cuando ustedes quieren trabajar tipo 1 y tipo 2 en estos equipos no funcionen. Es súper común. No digo que todos. Esa es otra discrepancia que hay en estos equipos, que unos de repente sí te hacen tipo 2 y otros de repente no te lo hacen, y otros sí te hacen can y otros no te lo hacen, y otros sí te hacen pointer y otros no te lo hacen. Ahora, la disparidad de precios también, tengan en cuenta ustedes eso. Aquí estamos hablando a favor del cerrajero, no a favor de Antotec. Nosotros ya tenemos un prestigio y sabemos, y yo jamás voy a comprar un equipo de esos, ¿verdad? Vienen y me los dejan como basura. O sea, yo no necesito comprarlo, ni necesito venderlo, ¿eh? No, ni necesito las piezas. Como son diferentes, no me sirven las piezas. Entonces, el aparato que nosotros recogemos es un aparato que se va literalmente aquí al almacén, a la basura. Después lo reciclamos de otra forma, ya mandándolos a China. Pero nosotros aquí no lo usamos. No los usamos, no los vendemos. Es parte de nuestra garantía. Nosotros vendemos puro T300 Platinum. ¿Ok? Ahora, este trae su Protectopin. También es exclusivo de Antotec. Y trae un disco donde viene información de cómo usar el T300, de manual del T300. Trae el My Hike, trae la base de datos de Opel, trae una hoja con transponders, trae el Nissan Supercode. Son unos programas básicos que le van a ayudar al cerrajero en muchos casos a aprender a usar un T300, en otros casos a reforzar conocimientos. Desde luego hay mucha información que se puede obtener por otros lados. Nosotros aquí nos tomamos la atención de darle las básicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con estos otros equipos? Les voy a enseñar cómo se lo venden. Si bien le dan una cajita de cartón, ¿sí? Sus cables, sus cartuchos, así como vienen, y el T300 con la placa bala. Esto es lo que le dan. T300 dice Antotec. Esto es para ustedes, es una garantía, porque yo jamás puedo decir, cuando ustedes prenden su T300, aquí también dice Antotec y dice Platinum. Es una garantía porque yo no me puedo negar que yo se los vendí, entonces yo estoy obligado a darles una garantía. Nuestro prestigio como negocio está puesto en nuestros equipos, ¿sí? Y además son los equipos que nos han dado prestigio también. Entonces nosotros por eso podemos ofrecer esta calidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estos? Que se los vende quien sea, o sea, gente buena, gente mala, gente regular, como ustedes quieran, pero se los vende, ¿sí? No les importa qué trae adentro, no les importa. Alguna vez algún compañero le dije, oye, pero esos equipos fallan mucho. No importa, me lo compran de todos modos. Esa es a veces la mentalidad que tenemos, o sea, mientras me lo compren yo lo vendo, ¿sí? No importando la calidad. Y si uno lo trae en 3,000 pesos, el otro agarra y lo pone en 3,200, llega otro y lo pone
en 2,500, llega otro, lo pone en 2,000. ¿Por qué? Porque no tiene calidad, porque cuesta muy barato, ¿sí? Desde que salió, ha conservado su mismo precio y el público lo paga. ¿Por qué? Porque la calidad y la garantía y nuestro respaldo no se los da nadie. A grandes rasgos les estamos mostrando lo que es el T300 y y para que salgan de dudas, tanto la gente que va a comprar por primera vez un T300, les voy a decir que es el primer equipo que todo cerrajero compra, ¿eh? El primer equipo que todo cerrajero tiene por todas las prestaciones que da. Segundo, para el que ya tiene un T300 de cualquier calidad y siente que puede ser mejor, pues necesita también comprobarlo, necesita checarlo, ¿sí? Muchas veces hay quien tiene un T300 azul que dice, me ha funcionado bien, pero ya le exigiste al 100%, quizá lo estás trabajando al 50% y ni cuenta te ha dado que está fallando, ¿me entiendes? O puede ser una placa buena, donde sí efectivamente tengas 10 años con un T300, aclaración, te puedo yo asegurar que el 90% de T300 que hay en el mercado lo hemos vendido nosotros. Entonces, si me quieres atacar diciéndome, por ejemplo, si me quieres atacar diciéndome que un equipo de hace 10 años te salió bueno, pues no me estás halagando, porque quizás nosotros lo vendimos, ¿eh? Entonces, así es que tampoco es que nos hagas mucho daño, ¿no? Y ahora, para el que ya sabe, que ya es conocedor y que ha probado nuestros equipos, pues no necesita tanta explicación, él ya sabe que es bueno. Él ya sabe que el equipo funciona bien y que nuestras garantías son súper efectivas, somos muy honestos en ese sentido y es una de las cosas que nos ha dado prestigio, el que nuestra garantía es real y no es que ahorita te digo que sí y mañana te digo que no, no, yo te lo repongo, siempre hago lo posible porque mi cliente en 2 años tenga mi respaldo. O sea, con este equipo estás comprando respaldo de 2 años, ¿sí? Sin pagar una póliza extra ni nada. Estás pagando, no estás pagando el plástico. También es un malentendido que piensan que, no, pues es rojo, es azul, es amarillo. Eso no es importante. Lo importante es lo que trae adentro y lo que trae de respaldo atrás, ¿sí? Mucha gente dice, qué chiste. No, lo ponen en carcasa roja, lo venden más caro y por eso pueden darte la garantía. No, no es por eso, ¿eh? No es por eso. Primero que nada, toda la producción de estos equipos nos los hacen a nosotros. Segundo, no lo pueden vender a nadie. Si tú lo buscas en China, no lo vas a encontrar. El platino no lo vas a encontrar, porque la producción es ya para nosotros. Segunda, nosotros tenemos muchas situaciones de T300 que vienen mal de fábrica y que nosotros aquí le damos un control de calidad para que nuestro equipo trabaje bien. Por eso puedo dar 2 años. Por eso puedo dar 2 años de garantía, porque sé lo que te estoy vendiendo. Otros me dicen, no, es que agarra de los otros y le pone piezas. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque ni siquiera muchas no son compatibles, ¿sí? Entonces, yo te puedo demostrar ahí que los equipos no están canibaleados. O sea, no se les ha quitado piezas, están como basura, literalmente, ¿sí? Y esto es lo que la garantía que nosotros estamos dando, no la está ofreciendo a nadie en ninguno de nuestros productos, ¿eh? En Antotec nos estamos esforzando más que otra cosa en que el cerrajero compre una herramienta que te sirva, que no te sirva para 2, 3 días, que te sirva para años. Y eso reditúa en un precio bastante accesible. O sea, si tú comparas los precios, es un precio súper accesible. Es el rey de los equipos, de todos, el que tú me digas. Tú me puedes hablar de T-Code, de Advi, de infinidad de equipos que yo no discuto, son muy buenos, pero son exageradamente costosos. ¿Sí? Estamos hablando de 100,000, de 75,000 pesos para arriba, ¿no?
¿Qué pasa? Mucha gente tiene un T-COT de hace muchos años que dejó de pagar porque las rentas eran altísimas, 11,000 pesos de las actualizaciones y todo eso. Por eso T300 pues vino a solucionar esa situación. En lo que se han vendido miles y miles y miles de T300, se vendieron cientos, es más, quizás 100 equipos en la República Mexicana T-COT. Y de esos 100 ha de haber por lo menos el 60 o 70% de quien no los pudo pagar y los tiene con versiones viejas, ¿sí? Por eso salió este equipo. Cuando este equipo, yo te digo que hace lo mismo que T-COT, y que este equipo está trabajando solamente al 50%, esa es mi garantía. Por eso es un T300 Platinum y por eso este es un azulito o un negrito o quizá un rojito, ¿no? El mío es T300 Platinum, no es el rojo, es el T300 Platinum. Le pueden decir el diablito, le pueden decir el rojito, le pueden decir el Tetrix, como ustedes díganle como quieran, ¿sí? El chiste es que sigue siendo el rey y es un T300 Platinum, el mejor T300 de la historia, con todo nuestro respaldo. Pues espero les sirva esta explicación, tratando de no lastimar susceptibilidades de nadie, simplemente mostrando una herramienta que si ustedes compran una buena herramienta les va a funcionar bien y su dinero va a redituar más, que si compran una herramienta que a los 8 o 15 días ya no sirve o no funciona al 100%, entonces hicieron un gasto infructuoso, ¿no? Aquí está T300 Platinum.